Ok, iniciamos a grabar de nuevo. Bien, como mencionaba anteriormente, hola, bienvenido al canal de YouTube. Okay. Como mencionaba anteriormente, la implementación de un tipo de atrato, como dice acá, consta de representación y operaciones. Se mencionaba que la representación es la elección de las estructuras de datos. Además de esa estructura, que es la forma más o menos que usted va a decidir, mira, yo voy a tomar la decisión que me conviene más, que me inserte por aquí, o que yo tenga acceso a datos por tal extremo, o de tal forma, que yo pueda recorrer esa información de tal manera. O sea, y las operaciones, que las elecciones de los algoritmos, que van a estar dentro de esas representaciones. Ahora bien, como le mencionaba, me gusta llevarlo al mundo real. ¿Por qué? Porque ustedes viven esto día a día. O sea, como mencionaba en la primera clase, el mayor inconveniente de un informático es, o no de un informático, de una empresa, que tiene que ponerle un servidor de la NASA para que un programa funcione. Se lo digo porque yo trabajo muchísimo con arquitectura. Y si usted se topa con un ingeniero como yo, usted me va a odiar, en cierto sentido, porque yo lo voy a obligar a que usted me haga las cosas de la manera correcta. O sea, de esa manera que yo me refiero cuando le digo, mire, usted tiene que ser experto en lo que usted va a hacer. Usted tiene que tener conocimiento eh, de muchas cosas. ¿En qué sentido? Yo mencionaba en la clase algo que me pasó, que dije, bueno, lo vamos a ver, lo discutíamos en la próxima clase. Pero nosotros me traen una aplicación, creo que no, la semana pasada no puse el ejemplo, y si me puse el ejemplo, me dicen, profe, ya te me dio ese ejemplo. Pero me gusta ponerlo porque fue un tema, yo creo que se lo mencioné nada más, pero no apliqué en sí la situación, que fue uno de los, yo le mencioné a ustedes, yo sé que le mencioné, que hubo una aplicación que vino un proveedor de Estados Unidos, excelente programador, la verdad, excelente empresa, pero ellos se traen un programa que está funcionando en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, yo le hablaba a ustedes y le mencioné, la arquitectura, que usted tiene que saber. Quizás no tiene que ser un experto, pero tiene que conocer. Tiene que hacer un levantamiento de cuál es la arquitectura, donde tu software va a funcionar. Es necesario saberlo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo implemento, aunque sea el mismo software y quizás sea el mismo tipo de negocio, la arquitectura que tiene ese negocio quizás no es la misma. Eres sector banca y dices, bueno, sector banca, ¿qué es lo que va a pasar? Un programa deportivo. ¿Y qué es lo que yo voy a vender? Bueno, un juego de deportes. O sea, al final es lo mismo lo que va a vender deporte. Pero ¿qué pasa? En Estados Unidos tú sabes que todo el mundo prácticamente lo que tiene es internet y un buen ancho de banda. En República Dominicana no es el caso. En lugares que todavía acá no llega el internet. ¿Tú me entiendes? Entonces, teníamos ese inconveniente. ¿Qué pasa? Esa arquitectura donde corría esos puntos de ventas eran de diferentes conexiones. Totalmente diferentes conexiones. Donde yo le decía, él me decía, no, mira, lo primero que yo vi que tenía Bookstrong. Y yo te digo, mira, acá lamentablemente, que por eso también ustedes ven que en programación a ustedes le dan HTML, CSS, usted dice, pero ¿por qué? Si yo tengo un Bootstrap, tengo un OJS, tengo un React, tengo 50,000 frameworks para yo trabajarla, puedo trabajar en WordPress. Y yo te digo, sí, claro que sí, hoy en día eso es lo que se está utilizando. Pero te puedes topar con un escenario como se le presentó a esa persona y él, gracias a Dios, dominaba CSS y HTML y el diseño tuvo que reducirlo a eso. ¿Por qué? Porque Bootstrap cada vez que cargaba, él me decía a mí, no, pero mira que cuando yo cargo, Bootstrap lo que me carga 8 KB y yo, chévere. Pero lo que pasa es que en la arquitectura o en la red que corre en cada punto de venta, tienen 128K, porque nada más pasaba texto. Ahora, yo tengo una nube de esos 128K que son 512. Es decir, que cada punto de venta, lo máximo que me puede llegar es 128, pero lo más que pueden llegarme en conjunto, en sumatoria, entre toditas ellas, es 512. Y si tú me la agregabas cada consulta a 230 puntos de venta, 8K, si tú me multiplicabas, entonces este cálculo no me daba. Y obviamente se iba a saturar. Obviamente se iba a saturar. Entonces el Bootstrap en vez de descargar le sumaba 8K. Exactamente, le sumaba 8K, porque tú sabes que cada vez que yo tenía un diseño, que iba a cargarme el diseño, cuando nadie se quería conectar, y yo iba a conectarme al login, me cargaba todos los diseñitos que yo tenía con Bootstrap, él me lo estaba cargando. Ahora, también aparte había un tema de mensajería que se corrigieron, pero al final tuvo que bajar el diseño
que afectaba un poquito con algunas consultas que hacía, tanto también en el ticket que imprimía, que utilizaba. Pero ¿qué pasa? No, no era tanto eso, sino era que si tú me haces un análisis previo de la arquitectura que yo iba a utilizar, la información que iba a llevar a cabo, entonces tú no hubiese tenido ese problema, un levantamiento antes de. O sea, estamos hablando de que tú paraste la producción de una empresa al momento de tú implementar tu sistema. Las pruebas funcionaron, claro que sí. Porque si tú me probas tu sistema en un solo punto de venta o en 20 puntos de venta, no me iba a afectar, porque no me iba a cagar tanto esta parte. Por el momento que ya tú dijiste, sí, funcionó, todo está bien, perfecto, y cuando lo implementaste de manera masiva, entonces ahí vino el problema. Y tú dijiste, pero ven acá, yo no he hecho ningún cambio. ¿Dónde está el problema? Por eso yo soy tan exigente. Miren, hay la mayoría de programadores, cuando vienen a correr un software en SQL que se lo van a conectar, y se lo digo que yo siempre tengo inconvenientes con los programadores por el mismo tema. Que necesito tal servidor con tal recurso, tal recurso, tal recurso. Y yo le digo, pero vamos a medir el uso de tu aplicación. Vamos a ver realmente qué tú necesitas. Si realmente la empresa vale la pena que invierta ese dinero. O sea, te piden un servidor de la NASA para que corra su software y cuando tú te das cuenta, realmente no utilizan ni un 2% del CPU. Se come la memoria, y después siempre hay que estar haciendo corte de base de datos por el tema de cómo ellos consultan esos datos. ¿Por qué? Porque no simplemente utilizamos los datos primitivos, lo que usted está acostumbrado, como hablamos en la primera clase, entero, string, flotante. Usted no sale de ahí. Usted no sale de ahí y ahí es uno de los grandes problemas. Que por eso yo le decía, hay que comenzar a cambiar un poquito la mentalidad de su ingeniería. ¿Cómo yo puedo definir una estructura una estructura de datos? Yo puedo definir que la TAP viene siendo, o sea, tipo de datos de datos, significa TAP, por si acaso, la representación de los datos más las operaciones. O sea, representación, que viene siendo los datos, más las operaciones, es decir, las funciones y procedimientos que yo puedo realizar con esos datos. O sea, por eso son tan interesantes cuando nosotros comenzamos a trabajar con ellas. Dentro de la ventaja de los tipos de trato de datos que usted va a tener, permite una mejor conceptualización, como dice ahí, y modelización del mundo real. Mejora la presentación y comprensibilidad. ¿Por qué? Porque como usted está acostumbrado a trabajar con programación orientada a objetos, realmente tú estás definiendo, como quien dice, un objeto, cuáles son sus características, sus atributos. Aquí le venimos llamando miembros. Mejorar la robustez del sistema. ¿Por qué? Porque te va a permitir definir el tipo de cada variable. También te va a facilitar la comprobación de tipos para evitar errores de tiempo de ejecución. Mejora el rendimiento, sobre todo el rendimiento, señor, muchísimo. Y así sucesivamente. Luego usted sigue leyendo. ¿Qué tenemos dentro de los tipos primitivos? Dentro de los tipos de datos? Usted tiene tipos primitivos de datos, que son los que usted está acostumbrado a ver. Enteros, flotantes, los tipos compuestos, que también nosotros vamos a trabajar por decirlo así, con algunos de ellos. Que usted va a tener ahí que una pila, que una cola. O sea, te lo va a tener así. Usted va a tener pila, cola, listas, que vamos a trabajar con cada una de ellas. Usted va a tener también no primitivas, que son lineales y no lineales. Y dentro de esas lineales, como yo le decía, cola, pilas, listas, vectores. Y no lineales, lo más interesante es árboles y grafos. ¿Dónde se va a aplicar? En todo lo que usted ve en el mundo real. Buscadores web, mapas de ubicación geográfica, sobre todo ahí, en base de datos. O sea que hay mucho de donde seleccionar. ¿Cuáles son las operaciones que yo voy a hacer? Adicionar, buscar, recorrer, eliminar. Son de todas las operaciones que usted va a tener dentro de una estructura de datos. Entonces, cuando te dicen a ti, ¿qué hace tan importante? Por ejemplo, aquí dice valores primitivos, tipos compuestos y agregados, un array, secuencia o cadena, un registro, etapas en la selección de una estructura de datos. O sea, ¿cómo yo debo seleccionarla? Primero dice, analizar el problema para determinar las restricciones de recursos que debe cumplir cada posible solución. ¿Qué tanto está dispuesto el cliente a darme? Aunque siempre trato de hacerlo de la manera más eficiente posible. Determinar las operaciones básicas que se deben soportar y cuantificar las restricciones de recursos para cada operación. Y seleccionar la estructura de datos que cumple mejor los requisitos o requerimientos. Por eso es importante comprender cada una de ellas, que durante este curso estaremos viendo las diferentes estructuras de datos que usted tiene para seleccionar, aparte que usted va a definir sus propios tipos de datos. Entonces,
cuando hablamos de estructura de datos, ¿qué la hacen tan importante? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué debemos de pensar en ellas para incluir en nuestros proyectos? Porque yo no voy a ser honesto, no es que sean difíciles, pero si yo te la comparo con el uso de una variable, tú vas a decir, bueno, la lógica de una variable, yo pongo mi variable ahí y ya, salí de eso. Porque ya cuando voy hasta para acceder a una estructura, voy a tener que dar un paso más, por así decirlo, escribir un poquito más y tener un poquito más de comprensión. Pero lo que ya te da o lo que te regala, o sea, vale la pena, porque tú vas a tener eficiencia, la riqueza que te da para el procesamiento de datos. O sea, cuando hablamos de procesamiento de datos utilizando esas estructuras, óyeme, realmente tú, como dicen por ahí, tu programa van a volar. O sea, prácticamente van a volar. ¿Por qué? Porque tú vas a tener prácticamente eh, referenciando lo que tú tienes en memoria, en vez de prácticamente reutilizar el espacio que yo tengo en memoria. O sea, porque después de un tiempo, ok, la memoria va a liberar. Y señor, y todavía anteriormente era que tenía más problemas. Anteriormente, porque yo digo, me gusta comparar mucho la historia y cuando digo anteriormente, eso no hace tantos años. Ustedes saben también que el uso de memoria que tenía el sistema operativo y el hardware en sí, no es que tenemos ahora. La rapidez que tenía la velocidad de lectura que tenía la memoria, usted sabe muy bien que no es tampoco la que tenemos ahora. Realmente el mundo ha facilitado la mala programación, siéndole honesto. ¿Por qué? Porque tenemos muchos recursos, la verdad, mucho procesamiento a nivel de hardware y software, siéndole honesto. Realmente el programador malo hoy en día luce como bueno y el bueno como excelente. ¿Por qué? Porque el procesamiento de datos en sí, el procesamiento que yo tengo, la capacidad de hardware que yo tengo, me ayudan. Pero anteriormente yo no tenía eso. Anteriormente el informático tenía que ser más riguroso en el momento de programar. ¿Por qué? Porque usted no tenía los recursos. O sea, usted como programaba pensaba dónde esto va a funcionar, en qué va a correr. Trataba de minimizar el uso de su software a como diera lugar. O sea, hoy en día usted no toma tanto eso en cuenta porque ya usted sabe lo que pasa. También tú vas a tener estructuras secuenciales de una dimensión, que ya usted sabe son los vectores de 2 dimensiones, de 3 o más dimensiones. Y luego vamos a hablar bueno, algunos de ustedes van a tener asignaciones de operaciones con arreglos, de lo que usted puede hacer como lectura, escritura, asignación, que son de los temas que usted tiene que repasar. O sea, de los temas que usted tiene que repasar, uno. O sea, los vectores son unos de ellos. Vectores y punteros. O sea, yo le dije, el primer pasear es una tontería. O sea, el tema de estructura, que lo vamos a ver ahora cómo hacemos es una tontería. De verdad, una tontería. Eso es bien fácil. Una cuanta cosita en tomar en cuenta y ya. Ahora bien, usted tiene que aprovechar este tiempo. Y si usted entiende, espérate, yo no sé hacer una operación con vectores. Bueno, repasarlo. No me recuerdo cómo trabajar con punteros. Repasarlo. ¿Por qué? Porque aquí usted lo va a necesitar mucho. Porque a usted se le habló de un paso por referencia, se le hablaron de los punteros, a usted se le habló de los vectores. Pero yo le voy a decir la verdad, yo le garantizo que muy pocos de ustedes utilizan el paso por referencia y también utilizan los punteros en sus proyectos, de los que programan. Muy pocos. No voy a decir ninguno, porque algunos tal vez lo hacen, pero muy pocos lo utilizan. ¿Por qué? Porque las veces que yo voy a evaluar un software, o sea, rara vez me he topado con una situación de que alguien esté utilizando los punteros. Eso mismo pasa con los procedimientos almacenados, pasa con los jobs, pasa con los índices de la... O sea, las buenas prácticas, y también no lo culpo, como yo lo mencioné en la primera clase, a veces el estudiante no palpa, no ve ese beneficio, porque trabaja con pocos datos. Dice, pero acá yo no veo la diferencia de una consulta con índice o que no tenga índice, eso es lo mismo todo. Sí, pero usted está trabajando con pocos datos, hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, miren acá, formato de una estructura de datos, sencillo. Palabra reservada, struct. El nombre de la estructura de datos.
Aquí, si usted se fija, una llave. Y la declaración de los miembros. Se ve un poco más acabadita. Dice aquí, declaración de variables. Déjame ver si puedo seleccionar la lupita esta. Así, me deja. Declaración de variables. Una vez definida la estructura, el programador dispone de un nuevo tipo. O sea, una vez que usted declara la variable, usted dispone de un nuevo tipo. El nombre de este tipo es el que hemos dado a la estructura, es decir, el identificador después de la palabra struct. Para usar una estructura, usaremos un nombre para declarar una variable que tenga ese tipo. Ejemplo, si yo declaro una estructura que se llama punto, y yo se la quiero asignar el valor P y Q, entonces P y Q, su tipo de datos se llama punto. O sea, yo puedo hacer esto. Si yo fuera a declarar entero P, por ejemplo, y punto P es lo mismo. O sea, aquí mi tipo de datos entero, por aquí sería punto. Es lo mismo que también yo tengo una estructura que se llama estudiante. Entonces, alumno, si yo le pregunto qué tipo de datos de alumno, entonces el alumno viene siendo estudiante. Tengo una estructura estudiante que se la estoy asignando a esta variable, el cual esa estructura dentro de ella tiene miembros, que son los atributos o propiedades que van a conformar el alumno. Vamos a seguir aterrizándolo. Inicialización. Cuando se define un nuevo objeto, se puede inicializar una estructura, especificando los valores de cada uno de sus campos. Para ello, escribimos entre llaves cada uno de esos valores separados por coma. Por ejemplo, teníamos la estructura punto, tenemos aquí una variable origen de tipo punto. Yo tengo 0.0 como 0.0. Ahí yo la estoy inicializando. O sea, en llaves pongo los valores para inicializarla. Definición y declaración de variables. Lo mismo que está acá. Fíjense que yo tengo la misma estructura, pero yo también la puedo definir. Fíjense acá afuera. Yo puedo indicar el nombre que yo ponga acá. Por ejemplo, si yo puse esta estructura y el nombre que yo ponga acá, vamos a definirlo así para que se entienda mejor. Vamos a ver acá. Por ejemplo, si yo tengo esta estructura, vamos a suponer que yo tengo una estructura, datos personales. ¿Verdad? Entonces, esa estructura que se llama datos personales, yo voy a tener un string, que va a ser el nombre, que va a ser uno de los atributos que voy a tener. Voy a tener un entero, que va a ser la edad. Voy a tener otro entero, que va a ser el ID. Profe, el string no está mal escrito. Ah, sí. String. Voy a tener también, puede ser un valor char para el sexo, como usted quiera. Bien. Ahora bien, si usted se fija, acá yo puedo hacer lo siguiente. Yo tengo una estructura que se llama datos personales. O sea, esos datos personales, yo solo puedo asignar, por ejemplo, a estudiante. Y ese mismo puedo decir profesor. Ya yo tengo esos datos personales, los tengo. Usted está viendo como si fuera prácticamente una clase. Tengo esos datos personales, se los estoy asignando a esta variable estudiante. Es decir, yo puedo acceder a cada uno de esos elementos sin ningún problema. Yo puedo acceder. Un ejemplo podría ser también cuando uno hace la normalización en base de datos. Tú dices cuando hacemos una normalización. En base de datos, que a veces, por ejemplo, usamos el tercero y con tercero ya cogemos informaciones y se las podemos agregar a los clientes y no hay que agregarlas dos veces en dos tablas diferentes. Entonces cuando tú haces los joins en base de datos. Exactamente. Sí, miren acá. Es más como una clase, profe, ¿no? Sí, es como una clase. Ya después de ahí, estudiante, punto, nombre. Igual a nombre. Eso mismo. O sea, eso es ahí. Entonces, acá, como ustedes se fijan, si ustedes lo ven ahí, bueno, está entrando alguien. Como ustedes se fijan acá, eso es sencillo. Ya yo tengo mi miembro. O sea,
Yo tengo estos datos personales que se llama estudiante. Es una forma de yo definirlo. Hay muchas más formas de definirlo. Ejemplo, yo tengo esta aquí que se llama estudiante, ¿verdad? Esa que se llama estudiante, yo la puedo poner aquí. Y no tengo que hacer esto. O sea, aquí automáticamente yo dije, yo voy a declarar la palabra datos personales. Y automáticamente, estudiantes, profesores, van a ser de este tipo. O sea, cuando yo defino esto, automáticamente ellos heredan todo, haciéndolo así. Ahora bien, yo también lo puedo hacer así. Y no voy a tener tampoco ningún tipo de problema. No voy a tener ningún tipo de problema para yo acceder a esa información. Ahora, para yo asignarle un dato, tal cual mencionaba el joven, acá, si usted se fija, el operador punto es el que le va a hacer el milagro. El operador fundamental para manejar la estructura es el operador punto, como dice ahí. Con este operador podemos seleccionar uno de los campos de la estructura. Es decir, yo tengo el nombre de la estructura y el miembro al que pertenece. Vamos a ver si tenemos un ejemplito aquí breve. Por ejemplo, aquí teníamos puntos. Fíjense, yo lo voy a leer igualito. Yo lo voy a leer igual. Vamos a ver si lo tengo. Acá. Yo lo voy a leer igual. O sea, en punto, la estructura punto tenía un miembro que se llamaba X y un miembro que se llama Y, por ejemplo. Yo tenía entero X, bueno, flotante era, flotante X. Y tenía flotante Y. Entonces, ¿qué él está diciendo? Él lo inicializó. Recuerden que dijimos que lo podíamos inicializar. Vamos a ponerlo así. Él lo inicializa acá. Y te dice, mira, X, cuando te le asigne el primer valor, lo va a tomar X. Va a decir, X va a valer 0.0 y Y va a valer 0.0. Fíjese que estoy utilizando los mismos comandos de siempre. Punto inicial. Está poniendo P.X, P.Y. Te está imprimiendo el valor de 0.0. Entonces acá, tú le estás diciendo P.X, como si fuera, en vez de decir la variable, ojo con esto, en vez de yo poner la variable, recuerde que la estructura punto contiene a X y a Y. Ahora, la variable P es de tipo punto. Entonces, como este tipo punto, él puede acceder a los miembros de mi estructura punto y mi estructura punto contiene la variable X y la variable Y. Ahora bien, ¿cómo yo voy a acceder, por ejemplo, a X? Fíjense ahí. P, el miembro punto que me permite acceder. Entonces le digo, mira, yo quiero que tú elijas a X y esa X va a ser igual a 1.0. O sea, yo le asigné un valor a esa X. Y luego el valor de Y va a ser P, que es el nombre de mi estructura, punto Y va a ser igual a P.Y, que recuerde que Y cuánto vale, 0.0. Mira que da una carita feliz ahí, qué chévere. 0.0 más 5. Entonces fíjense que ahí, por eso tengo el valor de 1,5. Punto inicial, para que lo entiendan. Aquí yo imprimí mi punto inicial. P.X, P.Y. Recuerde que yo lo inicialicé en 0.0. Fíjense acá, que eso es lo que me imprime. Luego yo le asigno un valor a X, que es igual a 1, y luego le asigno un valor a Y, que es igual a 5. Perdón, a P.Y, que vale 0.0 más 5, que en ese caso, obviamente va a ser 5. Entonces, como usted ve aquí, que yo imprimo el valor de X, me dice que es 1 porque fue ese que yo asigné aquí, y luego cuando imprime el valor de Y, me dice que es 5 porque fue la operación que yo hice aquí. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Preguntas? Dele de nuevo, bro. Entiende, profe. Voy de nuevo con que me voy de nuevo. Bien. Tengo mi estructura. A ver si la tenía aquí. No, yo la creé aquí. Perdón. Acá. Tengo una estructura que se llama punto. O vamos a hacerla aquí mismo.
Eso es aquí mismo. Tengo una estructura. Recuerda que yo defino con la palabra struct, que se llama punto. Entonces, esa estructura va a tener dos miembros. El miembro X, perdón, de tipo flotante. Estoy usando esto. Tengo de tipo float a X y de punto float tengo Y. Bien, esa es mi estructura. Se llama punto. Recuerda, automáticamente yo pongo struct y le puse punto, ya yo tengo un tipo de dato que se llama punto. Ese tipo de datos yo se lo asigné aquí a P. O sea, pues, en vez de poner, yo podía, ejemplo, que tú fueras a definir a P, entero P, por ejemplo. Pero con estructura ya yo tengo un tipo de dato que se llama punto. Ese punto yo se lo asigné a P. O sea, ese punto yo se lo asigné a P. ¿Qué va a suceder? Que aquí lo voy a, recuerden que yo dije que para tú inicializar los valores, yo lo pongo entre llaves y pongo los valores. Es decir, 0.0, 0.0. El primer valor va a pertenecer obviamente al primer miembro. ¿Quién es el primer miembro? X. O sea, a X yo le asigné 0.0. El segundo valor es 0.0, que sería Y. ¿Vamos bien ahí? Sí. Perfecto. Entonces aquí yo vengo, imprimo. Recuerde que con el operador punto es que yo voy a acceder a los miembros de mi estructura con mi operador punto. Entonces, ¿qué pasa con ese operador punto? Vamos a minimizar acá. ¿Qué va a pasar con ese operador punto? Te recuerda que en una diapositiva yo iba a tener que un nombre, el nombre de mi estructura y el miembro. El nombre de mi estructura es punto, pero ¿qué pasa? Ya yo para minimizarla yo le puse ese nombre de punto, lo tiene P. O sea, P heredó todo lo que yo tengo dentro de punto. Yo le voy a decir, mira, P punto X, o sea, accédeme a X. ¿Qué valor tiene X? 0.0, que fue el que nosotros pusimos aquí. Y eso lo que va a hacer, va a imprimir a 0. Cuando llego aquí abajo, que dice de qué punto, aquí abajo, dice, mira, yo tengo ahí a 0. Luego vengo aquí, P.Y. Entonces me va a imprimir 0. Luego acá, yo hago una asignación. Y le voy a decir, mira, AP, que es de tipo punto, al miembro que contiene, que es X, tú le vas a asignar 1. Y luego entonces Y, tú le vas a asignar a P.Y, pero ¿cuánto vale P.Y? 0. Más 5. Hago una operación. Automáticamente la operación me va a dar 5. Por eso que usted ve que aquí se imprime 1,5. Yo lo que tengo que saber que cuando yo tengo una estructura, yo voy a trabajar como si fueran variables. Lo mismo que usted hace con una variable, igual. Lo único que usted tiene que tomar en cuenta es que usted tiene que elegir el nombre y una vez que usted tiene el nombre, el punto y selecciona el miembro con el cual usted quiere hacer una operación o asignarle un dato. O sea, fíjense aquí que si yo no tuviera estructura P, yo realizara lo mismo con X. Lo mismo se realizara. Porque es una variable. Bien. ¿Qué pasa con esto también? Vamos acá. Ahora sí, ahora esa parte así. Fíjense ahora, lo interesante acá. No quiero este, sino este de acá. Lo interesante de esto. Fíjense ahora que estoy haciendo una nueva estructura. Ojo aquí. Tengo la estructura ahora que se llama círculo. Pero lo chévere del caso, fíjense en uno de los miembros. El miembro centro.
¿De qué tipo es? De tipo punto, ¿verdad? Entonces, como es de tipo punto, fíjense ahí, tengo ahí una estructura anidada. Ahí estoy teniendo yo una estructura anidada. Es decir, creo una nueva estructura, pero dentro de esa estructura, yo tengo un miembro que se llama centro. Ahora, ese centro pertenece a otra estructura que se llama punto. Y luego tengo otro miembro, dobles, que es radio. Bien, ya yo definí mi estructura. Esa estructura, círculo, se la voy a poner a C. O sea, la variable C va a ser de tipo círculo. Ese es su tipo de dato. El círculo es el tipo de dato abstracto definido por el usuario. Fíjense acá. Introduzca radio. Voy a poner a C, que fue aquí que yo le asigné eso. Punto para acceder al miembro y lo leo como si fuera una variable. Recuerda que si fuera una variable, yo no me tengo que poner radio, si mi variable fuera radio. Pero como ese radio es miembro de una estructura, yo tengo que poner el nombre de la estructura, el punto y a quien yo se lo quiero asignar dentro de esa estructura. Ahí asigné el valor. Él hace una pregunta que mientras radio sea menor o igual a 0, bueno, debe ser positivo. Bien. Fíjense lo interesante de aquí ahora. Esta línea de acá. ¿Qué yo le estoy diciendo para asignarle un valor a X? Bueno, aquí lo hizo corrido, no se confundan con eso. Vamos, lo voy a poner aquí el ejemplo. Ahí le está asignando, inicializando tanto a X como a Y en 0.0. Pero vamos a leerlo así. Él tiene C punto centro punto X. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Igual a 0.0. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Él está diciendo, mira, en mi estructura círculo, recuerda que tenía que se lo asignamos a C, yo tengo un miembro centro, ¿verdad? Estoy accediendo a centro, pero ese miembro centro pertenece es de un tipo de estructura llamada punto, que contiene a X y a Y. Entonces yo quiero que acceder primero a C, punto, a centro, que es este que está acá, y centro, recuerde que es tipo punto, que contiene X y Y. Y entonces a X, el miembro X, yo le quiero asignar 0.0. ¿Se entiende ahí? Sí. Si tienen duda, cualquiera, no tenga vergüenza. No entendí, profe, me perdí ahí en ese ching. No hay problema. Entonces, profe, ellos hay Ajá. una estructura que contiene X, Y, entonces, la variable X y Y. La variable punto. Ok. O sea, la estructura punto. Bueno, fíjate aquí que yo definí una estructura. Struct punto, que contiene dos miembros. El miembro X y el miembro Y. Entonces Ok. ya aquí yo creé otra estructura. Y llamó esa ahí. Exactamente. El miembro, uno de los miembros, va a tener un tipo de datos definido por el usuario, que fue el que usted definió anteriormente, que se llamaba punto. Ya. Eso es todo ahí. Ok. Entonces, una vez que lo tenemos acá, que tenemos ese punto, fíjense ahí que yo puedo hacer lo que yo quiera, asignar valores, acceder, pero para yo acceder, aquí hay un caso especial. Cuando yo quiero acceder a una estructura ni nada, primero tengo que acceder a mi primera estructura, que era C, de círculo, luego a su miembro centro, o sea, luego a su miembro centro, que es este que está acá. Entonces, luego dentro de centro, yo recuerdo que esta estructura punto tenía dos miembros que eran X y Y. Entonces, le asigné a X aquí 0,0. Y si quiero hacer una operación, lo que sea, debo de hacerlo de esa manera. De esa manera. Entonces, está sencillo. Como ustedes lo entendieron perfectamente bien, y son unos pro. Bueno, ¿qué ustedes van a hacer ahora? Van a tener 5 minutos. Fácil. Yo quiero que usted me defina una estructura. Vamos a ponerlo así. Una estructura que se va a llamar fecha. Y usted va a poner, obviamente, los miembros de esa fecha. Y luego va a crear otra estructura
que se llama persona, y uno de los miembros de persona debe contener la estructura fecha. ¿Me entendéis? ¿Entendieron lo que quiero? Sí. Bien. Vamos a tener, Sí. eso es más que suficiente un minuto, pero está bien, vamos a tener 5 minutos. O sea, son las 8:50. A las 8:55, uno de ustedes presenta la pantalla. Chévere. Entonces, en 5 minutos, bueno, no, le voy a dar, miren, le voy a dar pausa, pero cuando regresemos, por favor, vamos a tratar de recordarnos todo, de yo voy a darle a play a la grabación, para así no dar esos 5 minutos, dejarlo de que así en pausa. Porque me pasó la otra clase que cuando regresamos no le di a play. Ok. Estamos Déjame, ready ya. muéstrame a alguien entonces, ¿quién lo tiene? ¿Quién me lo puede mostrar? Que le pueda compartir la pantalla. ¿Qué me dice? Nadie entonces ahora. Pues venga, ¿cómo? ¿Tú te imaginas que estamos listos? Solamente era definir esa estructura, ¿verdad, profe? Sí, solamente para definirlo. No tienen Vale, pues yo la hice en el blog de notas porque tuve que formatear la No, no, computadora. tranquilo. Hasta en una foto que tú quieras. Claro, Hasta en Paint. Olvídate. Dale a tranquilo. compartir. Sí, Exacto. Aquí tenemos la estructura fecha. Exactamente. Tiene entero día, entero mes, entero año. Fíjense ahí que tiene fecha. Miren lo interesante de la estructura, que si yo quiero utilizar el mes nada más para hacer cualquier cálculo, hey, yo no tengo que utilizar una función ahí de que para que solamente me tome el mes o me tome el año, yo tomo el mes y ya, el dato. Esas son de las cosas que ustedes están viendo ahí interesantes. Fíjense aquí, tiene nombre, apellido, tiene edad, el sexo, y exactamente, en registro, está utilizando la estructura fecha. Bien, ¿todo el mundo está claro con eso? Sí. O sea, que ya usted sabe que si vamos a hacer una operación dentro de esa estructura, lo interesante que sería asignarle cada uno de esos datos. O sea, con la parte del punto. Vamos a asignarle a la persona a estudiante y vamos a leer el nombre de un estudiante. Profe, yo la puse a imprimir de una vez también. Bueno. Entonces, es para que ustedes vean de las cositas que podemos hacer. O sea, yo le dije a ustedes, el primer parcial es una chulería. El primer parcial, aproveche, repase vectores, punteros. ¿Por qué? Porque cuando venga el segundo, sí se utilizan mucho algunas operaciones de vectores, que los punteros, que pasa por referencia. Trabajamos prácticamente con punteros durante que termina el curso. Entonces, es interesante que si está fuera de práctica, entonces usted se ponga en forma nueva vez. Bien, Profe, yo puedo proyectar a ver si lo mío está bien. claro. Míralo ahí. Exactamente. Ahí tú tienes persona para leer nombre, persona para la edad, persona exactamente para sexo, persona para fecha día, persona fecha mes, exactamente. O sea, que esa es la temática. O sea, aunque usted lo vea digo, supuestamente más complejo, realmente cuando usted va a acceder a los datos, usted va a utilizar los datos que usted necesite en ese momento. Y y lo chévere, yo tengo la estructura persona, ¿verdad? Yo tengo un espacio en memoria. O sea, un espacio reservado en memoria para esa información. O sea que también tú tienes todo ese tipo de ventajas. Y cuando estemos viendo pilas, colas, listas, sobre todo listas, ahí se va a dar cuenta de lo beneficioso que es. Bien. Mira, si no tienen más preguntas o no tienen ninguna duda, que yo le dije, el primer parcial es simple. Mira, inclusive siempre en el segundo parcial, prepárese, que siempre yo pongo quiz y en el tercero también. ¿Para qué? Para reducir los puntos lo más posible al parcial. De que el valor del parcial sea de 15 puntos. Yo siempre trato de dar esos pequeños quiz. En este vamos a tener una tareita. Ya usted sabe cómo utilizarla, cómo crearla.
El video también se lo voy a subir a YouTube desde que termine la clase. Bueno, no, hoy no voy a poder. Pero sí, mañana le voy a subir el video. Y si puedo ahorita también lo hago, pero me comprometo para mañana. Que para que lo puedan repasar ahí. Y los temas que yo puse, que era para hoy realmente, se salvaron. Pues yo le dije, agréguense ahí. Los que no se han agregado, bueno, problema de ustedes. Después si usted no participó, esos puntos los pidió usted. Son como la exposición es como si fuera una tarea. ¿A dónde, profe, tú dices? Ok, lo que se agregaron en los grupos que están conmigo en teoría, los que están en teoría, bueno, la mayoría están, todos los que están aquí están en teoría. Yo le puse unos temas que usted va a presentarlo, se suponía que era para hoy, pero como yo no tenía clase el jueves, quise aprovechar de explicar un poquito más de estructura, de su uso, por el tema del laboratorio. Bien, para que así pueda poner tarea en el laboratorio. Ahora, esos temas, lo que falta en agregarse a la hoja de cálculo que yo envié para formar el grupo, agréguese porque yo le voy a asignar los temas. Esos temas se le van a valer a usted prácticamente 5 puntos. En la presentación que usted va a hacer de ese tema, yo le dije, mira, usted agarra, lo explica, cómo funciona. No venía a decirme una definición, pero la definición yo la leo. ¿Cómo funciona? Usted puede... ¿Dónde que se encuentra la hoja de cálculo? Yo la envié por el grupo. En el grupo de WhatsApp, no está en la plataforma. No, está en el grupo WhatsApp. En el grupo WhatsApp. Entonces, Pero si alguien no tiene nombre. reenvíala otra vez y ya. Está bien, yo lo envío. Bueno. Entonces, ahí usted se agrega en uno de los espacios vacíos o forma un grupo, creo que son de 2 personas, que yo lo puse, ¿verdad? O 3 fue que puse. Bueno, no recuerdo. Algunos tienen que caer de 3, profe, porque no estamos pares todos. Bueno. Pues entonces se completan ahí y entonces ya el próximo lunes sí tienen presentación, los temas que yo agregue. O sea, venga todo el mundo preparado. Bien. Ready. Entonces, la idea es que uno de ustedes presenta el ejemplo en código, lo explica, pero el primero lo presenta prácticamente cómo funcionaría, si yo le asigno datos, vamos a decirlo así, cómo funcionaría ese algoritmo, esa ordenación, qué es lo que hace, qué es lo que busca. Y otro presenta el código, mira el código aquí, esa es la temática de la presentación, para que tú tengas una idea de lo que le toquen temas que tengan que ver con los códigos. Entonces acá, ¿qué es los temas que vamos a repasar? Como yo le dije, algunos van a tener temas de punteros, otros falta el tema de asignar de recursividad, que yo sé que quizás algunos están flojitos ahí, por eso una sencillez, por ahí es importante que aprendan cómo funciona la recursividad, porque en el segundo y tercer parcial se trabaja mucho con funciones de recursividad, o sea, muchísimo. Bien, así que mi gente, nos vemos entonces con Dios mediante, sería el lunes otra vez. Fue una pregunta. Ajá. ¿Esa exposición es para el próximo lunes? Sí, sí. Ok. Así que por eso agréguense lo más temprano que ustedes puedan, así pueden ir preparando el tema. Ya ustedes saben. Se me cuidan. Cuida. Hablamos. Pase buena noche. Igual. Bye.